Punto 5. Los seres iluminados. Hay personas que han vivido sobre la tierra y quizás haya personas que actualmente viven en ella cuya mente ha sido completamente sanada por el Espíritu Santo. Han aceptado la expiación con mayúscula. En todas las religiones se nos habla de santos o profetas que hicieron milagros. Eso se debe a que cuando la mente regresa a Dios se convierte en un receptáculo de su poder. El poder de Dios trasciende las leyes de este mundo. Los santos y los profetas, al aceptar la expiación, han realizado su Cristo interior. Se han visto purificados de pensamientos atemorizantes y lo único que permanece en su mente es el amor. A estos seres purificados se los llama iluminados. La luz significa comprensión. Los iluminados comprenden. Los iluminados no tienen nada que nosotros no tengamos. Llevan dentro el amor perfecto como nosotros. La diferencia está en que ellos no tienen nada más. Los seres iluminados, entre ellos Jesús, existen en un estado que está tan solo latente en el resto de nosotros. La mente crística no es otra cosa que la perspectiva del amor incondicional. Tú y yo tenemos la mente de Cristo, en no menor medida que Jesús. La diferencia entre Él y nosotros es que nosotros nos sentimos tentados de negarla. Él está más allá de eso. Cada uno de sus pensamientos y de sus actos emana del amor. El amor incondicional o el Cristo dentro de Él es la verdad que nos hace libres, ya que es la perspectiva que nos salva de nuestros propios pensamientos atemorizantes. Desde el punto de vista evolutivo, Jesús y otros maestros iluminados son nuestros hermanos mayores. De acuerdo con las leyes de la evolución, una especie se desarrolla en cierta dirección hasta que esa forma de desarrollo deja de estar bien adaptada para la supervivencia. Llegado ese punto, se produce una mutación. Aunque esta no representa a la mayoría de la especie, representa la línea evolutiva mejor adaptada para la supervivencia de la especie. Entonces, los que sobreviven son los descendientes de la mutación. Nuestra especie tiene problemas porque nos peleamos demasiado. Nos peleamos con nosotros mismos, no con los demás, con nuestro planeta y con Dios. Nuestras actitudes, dominadas por el miedo, ponen en peligro nuestra supervivencia. Una persona que ama cabal y completamente es como una mutación evolutiva que manifiesta un ser que pone siempre el amor por delante y así crea el contexto en el que se producen los milagros. En última instancia, es lo único inteligente que se puede hacer. Es la única orientación vital capaz de apoyar nuestra supervivencia. Los mutantes, los iluminados, nos muestran a todos los demás nuestro potencial evolutivo, nos indican el camino. Hay una diferencia entre ser un indicador del camino y ser una muleta. Hay personas que dicen que ellas no necesitan de una muleta como Jesús, pero Jesús no es una muleta, es un maestro. Si quieres ser escritor, lees a los clásicos. Si quieres ser un gran músico, escuchas la música que crearon los grandes compositores que te han precedido. Si te estás preparando para ser pintor, es una buena idea que estudies a los grandes maestros. Si Picasso entrara en tu habitación mientras estás aprendiendo a dibujar y te dijera: hola, dispongo de un par de horas, ¿quieres que te dé alguna idea? ¿Acaso le dirías que no? Lo mismo pasa con los maestros espirituales. Jesús, Buda o cualquier otro iluminado fueron genios por su manera de usar la mente y el corazón, así como Beethoven fue un genio con la música o Shakespeare con las palabras. ¿Por qué no aprender de ellos? Seguir su liderazgo, estudiar lo que hacían bien.
Un curso de milagros usa la terminología cristiana tradicional, pero de una manera muy poco tradicional. Palabras como Cristo, Espíritu Santo, salvación, Jesús y otras se utilizan según su significación psicológica, más bien que religiosa. Como estudiante y maestra de un curso de milagros, he podido comprobar la gran resistencia que muchas personas muestran a los términos cristianos. Como judía, yo pensaba que eran solo los judíos los que tenían un problema con la palabra Jesús, pero me equivocaba. No son solo los judíos los que se ponen nerviosos al oír mencionar su nombre. Si pronuncias la palabra Jesús ante un grupo de cristianos moderados, es probable que provoque tanta resistencia como en cualquier otro grupo. Y entiendo por qué. Tal como se afirma en el curso, se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Son tantos los términos cristianos de que se ha echado mano para crear y perpetuar la culpa que muchas personas inteligentes han decidido rechazarlos por completo. En muchos casos, a decir verdad, el problema es peor para los cristianos que para los judíos. Generalmente, a los niños judíos se les enseña absolutamente nada sobre los términos cristianos, mientras que para muchos niños cristianos estas palabras están cargadas de culpa, castigo y miedo al infierno. Las palabras no son más que palabras y siempre se puede encontrar otras nuevas para reemplazar a las que agravian o disgustan. En el caso de Jesús, sin embargo, el problema no es tan simple como para resolverlo sencillamente encontrando otra palabra. Jesús es un nombre y de nada sirve hacer como si se llamara Alberto. Al rechazar automáticamente a Jesús, basándose en lo que algunos cristianos tradicionales han hecho con y en su nombre, muchas personas han tirado el grano junto con la paja. En relación con un curso de milagros y otras presentaciones esotéricas de la filosofía crística, han rechazado sin más el material basándose únicamente en su lenguaje. Al hacerlo, han caído en una trampa mental que en Alcohólicos Anónimos se conoce como desprecio anterior a la investigación. Hace años acudí a una cena en Nueva York. En la mesa el tema de conversación era una novela que se acababa de publicar y alguien me preguntó si la había leído. Yo solo había leído la reseña del libro en el New York Times, pero mentí y dije que sí. Me sentí muy avergonzada de mí misma. No había leído el libro, pero tenía la información suficiente para fingir durante un momento que sí. Estaba dispuesta a dejar que una opinión ajena pasara por ser la mía. No mucho tiempo después recordé aquel incidente cuando estaba decidiendo si leer o no un libro, que por cierto era uno de los libros de un curso de milagros que trataba de Jesús, sobre quien no había aprendido nada en mi niñez. Simplemente me habían dicho: nosotros no leemos esas cosas, cariño. Para los judíos, además, son conocidos por la forma en que estimulan los logros intelectuales en sus hijos. A mí, aunque nadie lo hubiera dicho a juzgar por mi comportamiento en aquella cena, me habían enseñado a leer y a pensar por mi cuenta. Y solía hacerlo. A mi modo de ver, un curso de milagros no promociona a Jesús. Si bien los libros proceden de él, queda muy claro en ellos que se puede ser un estudiante avanzado del curso y no tener una relación personal con Jesús. El curso entiende nuestras resistencias, pero no las alimenta. Es hora de que se produzca una verdadera revolución en nuestra manera de entender la filosofía crística y muy particularmente en nuestra manera de entender a Jesús. La religión cristiana
no tiene ningún monopolio sobre Cristo ni sobre el propio Jesús. En cada generación debemos volver a descubrir lo que es verdad para nosotros. ¿Quién es Jesús? Es un símbolo personal del Espíritu Santo. Al haber sido totalmente sanado por el Espíritu Santo, se ha vuelto uno con Él. Jesús no es el único rostro que toma el Espíritu Santo, es uno de ellos. Es decididamente una vivencia de la cima de la montaña. Pero eso no quiere decir que sea el único que está allá arriba. Jesús vivió en este mundo del miedo y solo percibió el amor. Cada acción suya, cada palabra, cada idea está guiada por el Espíritu Santo, no por el ego. Fue un ser totalmente purificado. Pensar en Él es pensar en el amor perfecto que hay dentro de nosotros y por consiguiente invocarlo. Jesús alcanzó la realización total de la mente crística y Dios le confirió entonces el poder de ayudar al resto de los humanos para que lleguemos a ese lugar que está dentro de nosotros mismos. Tal como Él mismo afirma en el curso, yo estoy a cargo del proceso de expiación. Y como comparte con Dios la visión de las cosas, se ha convertido en esa visión. Ve a cada uno de nosotros tal como Dios nos ve, inocentes y perfectos, amorosos y dignos de amor, y nos enseña a vernos de esa manera. Así es como nos guía para salir del infierno y llevarnos al cielo. Ver con sus ojos es expiar los errores de nuestra percepción. Ese es el milagro que Él opera en nuestra vida, la luz mística que irrumpe desde el interior de nuestra alma. Nuestra mente fue creada para que fuera un altar al Hijo de Dios. Él representa al Hijo de Dios. Adorarlo es adorar el potencial de amor perfecto que hay en todos nosotros. Los cuentos de hadas son alusiones místicas al poder del ser interior, transmitida de generación en generación. Son historias de transformación. Cuentos como los de Blancanieves y la Bella Durmiente son metáforas de la relación entre el ego y la mente divina. La mala madrastra, que es el ego, puede hacer dormir a la Bella Durmiente o a nuestro Cristo interior, pero jamás podrá destruirlos. Lo que ha sido creado por Dios es indestructible. Lo más destructivo que ella puede hacer es hechizarnos, hacer que la belleza se duerma, y lo hace. Pero el amor que hay dentro de nosotros no se extingue, solo se queda dormido durante un tiempo muy largo. En todos los cuentos de hadas llega el príncipe, su beso nos hace recordar quiénes somos y por qué vinimos aquí. El príncipe es el Espíritu Santo, que viene con vestimentas y disfraces diversos a despertarnos con su amor. En el momento en que casi se ha perdido toda esperanza, cuando parece que el mal ha triunfado por fin, nuestro Salvador aparece para tomarnos en sus brazos. Tiene múltiples rostros y uno de ellos es el de Jesús. No es un ídolo ni una muleta, es nuestro hermano mayor, es un regalo.